normalmente trabajamos, muchas de ellas embarazadas acuden con alguna sintomatología. Algunas de ellas inclusive hasta forman parte de lo que corresponde a la parafernalia de las telenovelas que existen aquí en México. ¿Por qué? Porque se fue la chica con el patrón, muchacho rico, guapo. 2 o 3 días después tiene náusea, 2 o 3 días después presenta vómito, y a los 5 días, quién sabe por qué, va a tener un chamo. Y es normalmente del patrón. Entonces se utiliza como parte de la sintomatología que normalmente va a presentar esta persona y que nos va a lanzar sobre la situación en la que el paciente, ya en este caso paciente, pues va a presentar, y que muchas veces nosotros en el ámbito clínico, en el ámbito médico, desdeñamos porque creemos que es algo normal, que es algo que toda paciente debe tener y que no hay ni por qué darles ningún tratamiento. Hay lugares en donde les dan jengibre, hay lugares en donde les amarran unos limones al cuello, hay lugares en donde incluso les indican algún tipo de té en especial para precisamente disminuir o quitar ese tipo de alteración que en su momento, si no sabemos manejarlo, si no sabemos tratarlo, nos puede propiciar algunas complicaciones como las que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, a manera de introducción, como ya les decía, la náusea y vómito del embarazo es una condición que a través de los tiempos ha afectado prácticamente a todas las mujeres embarazadas. Si no las controlamos, existe la posibilidad de que inclusive lleguen a afectar a su feto. Existen diversas teorías que pretenden explicar las alteraciones que se están presentando, cómo se están dando, pero en realidad, vean ustedes, estamos a punto de llegar a Marte y no se sabe cuál es la causa real, la causa-efecto de que se nos presente este tipo de complicación. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo de que igualmente una serie de situaciones se están dando con la famosa preeclampsia. Todo lo que ha avanzado en la medicina, y díganme en este momento quién puede decir cuál es la causa. Veamos el efecto. Pero ¿cuál es la causa? En su momento se le llamó la toxemia del embarazo porque decían que había toxinas que provocaban todo este tipo de alteraciones. Y aquí, bueno, pues lo mismo, una serie de teorías que hay y que, ahorita que veamos un poquito de la historia, van a ver que desde siempre han existido, pero que sin embargo no sabemos cómo realmente se están produciendo. Entonces, a pesar de estas situaciones que se han dado a través del tiempo, pues no hay ni siquiera tratamientos. Acuérdense ustedes de un fármaco que se utilizó, la famosa talidomida. ¿Para qué se usaba? Para la náusea y vómito del embarazo. Y toda la serie de complicaciones, malformaciones que trajo consigo y cómo afectó a una gran cantidad de la población. Y precisamente el efecto que se buscaba era disminuir o desaparecer la náusea y vómito del embarazo. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Cuál sería nuestro objetivo aquí? Pues, en definitiva, buscar nuevos tratamientos que existen. Hay todavía quien utiliza algunos fármacos que carecen de la información suficiente y necesaria para quitar los efectos adversos que estos producen. Entonces, nosotros preguntándonos, siguiendo el famoso método científico en el instituto, buscando información, es que llegamos a la conclusión de que existen algún tipo de tratamientos que se pueden proporcionar y algunos incluso en asociación, unos con otros. Entonces ustedes pueden ver aquí desde el punto de vista de historia, en donde desde la segunda mitad del primer siglo, o sea, después del año 50, ya se percataban de esto, o por lo menos ya lo tenían en mente, ya pensaban que esto podía ocurrir, y a partir de ahí, bueno, empiezan una serie de descripciones, como ustedes pueden ver acá, en donde observamos que a partir de la segunda semana, estas alteraciones de la náusea y el vómito se presentaban. Paul Dubois, en 1852, hace la primera descripción clínica y clásica, en donde, de acuerdo a la clasificación, va en función de la gravedad que esto se está presentando. Entonces, primero se habla que es un vómito asociado a adelgazamientos y a diarrea. La paciente normalmente se queja mucho de que tiene mucha salivación, lo contrario de lo que yo tengo ahorita. Entonces,
la paciente se queja de esto y eso es lo que dice que le provoca la náusea. Eso es lo que hace que se sienta uno con ese deseo de vomitar. Y a partir de ahí, bueno, hay quien ya tiene taquicardia y la orina se encuentra sumamente concentrada. Obviamente, cuando observamos esto, es porque ya está avanzado. O sea, ya para presentar esas alteraciones ya está avanzado. Y nunca le damos la importancia, o el paciente no le da la importancia y no lo comunica al médico. Avanzando un poquito, encontramos un vómito ya más severo y ya además representa un adelgazamiento más agravado, la respiración acidótica, y por lo tanto también hay un incremento de la temperatura como parte de un fenómeno compensatorio. Hay una disminución de los síntomas, sí, como muchos de los que sabemos que aparentemente están disminuyendo la sintomatología, pero después viene un agravamiento que nos puede llevar a las convulsiones y al coma, inclusive llevar a la muerte. Aquí les resumo la información, muchas gracias. La información que hemos obtenido, en donde precisamente en 1890, fíjense ustedes cómo dentro del razonamiento del médico de aquellas épocas, bueno, se decía que había una manifestación neurótica. O sea, ya desde ahí decían que las mujeres estaban neuróticas y por eso presentaban náuseas y vómitos. Absolutamente equivocados. Y que además estaba aliada a la histeria. En 1933 se habla de alteraciones a nivel adrenocortical, se habla de la hiperemesis gravídica y igualmente la llaman enfermedad de las teorías porque no hay una forma directa de poder comprobar cómo se está gestando esto. En 1929 la era somática, la era de la toxemia, igual como les comentaba respecto a la preeclampsia, igual una serie de elementos que provocan este tipo de complicaciones. Y a partir ya de 1930 a 1980 se relaciona a una teoría de origen neurótico y al estrés metabólico y al estrés social. Acuérdense que incluso en estos tiempos todavía se maneja, es que tienes una náusea exagerada, un vómito exagerado porque odias a ese niño, porque ya truncó tu vida, porque tú querías seguir estudiando, la regaste y entonces las dificultades que se van a presentar. Y como odias a ese niño, cuando sea grande te va a odiar a ti también. Entonces todavía son esa serie de razonamientos ilógicos que se están dando y que en definitiva pues, tenemos que quitarlos de nuestro vocabulario. Entonces, definiéndolo para ubicarnos dentro de lo que es la entidad, la náusea y el vómito constituyen una respuesta sintomática inespecífica a gran variedad de condiciones. En el transcurso del día, que tuve la suerte de estar desde temprano aquí, se hablaba de los fenómenos vasculares, de los procesos de convulsión, de procesos infecciosos y de procesos metabólicos en donde en su momento cada uno de ellos puede contribuir o ser un cofactor para que se presente esta complicación. Sin embargo, aquí, bueno, lo que primero tenemos que añadir es que la paciente está embarazada, está en sus primeras semanas, 2 semanas, y a partir de ahí establecer la correlación clínica. Asimismo, bueno, el vómito lo vamos a definir como oemesis, es la expulsión oral violenta del contenido gástrico, porque hay quien se confunde a la hora de referirlo. Mientras que la náusea, bueno, va a ser el deseo inminente de vomitar, habitualmente referido al epigastrio y además a la garganta. Entonces, estas son las definiciones con las que trabajaríamos el día de hoy y desde el punto de vista fisiopatogénico, nada más para que se den una idea en donde todavía estamos muy en pañales, el mecanismo de la náusea no se conoce. Vean en qué siglo estamos y a pesar de eso, de manera tácita, no se conoce. Entonces observamos otra serie de situaciones en donde existe activación de sitios corticales, habitualmente precede al vómito la náusea y se asocia a una disminución de la actividad del estómago. O sea, es una situación sumamente compleja. No sabemos cómo se da, pero sí sabemos que es muy complejo. Y por otro lado, el vómito produce una interacción coordinada de mecanismos neurales, morales, musculares, somáticos y musculares mioeléctricos gastrointestinales que van a conllevar precisamente a la expulsión del contenido gástrico. Entonces, es sumamente interesante, pero sí llama la atención el que no se tenga una información tan real y tan fidedigna. Bueno, acuérdense que bueno, existe estructuras perfectamente bien específicas, ya conocidas, en donde nos habla
de donde se localiza el centro del vómito, y aquí podemos observar donde está la formación reticular ascendente a nivel del bulbo raquídeo, que se encuentra precisamente en la base del cuarto ventrículo. Y a partir de ahí, bueno, todas las situaciones aferentes que va a tener precisamente a nivel cardíaco, como mencionábamos, la taquicardia, a nivel de estómago, esófago y estómago, en donde precisamente todos los mecanismos antes mencionados se van a concatenar para precisamente favorecer la expulsión del contenido alimentario cuando así se da. Obviamente con una participación importante de una serie de factores que precisamente nos van a propiciar los quimiorreceptores que se genere este tipo de alteración. Desde el punto de vista epidemiológico, para que nos ubiquemos en cuán frecuentemente nosotros lo vemos en el hospital, recordemos que el Instituto Nacional de Perinatología es un hospital de referencia. Entonces, muchas de las pacientes que se ven en primer nivel van a dar allá al instituto. Y muchas de ellas ni siquiera nos damos idea de las condiciones a veces tan graves que llegan con una deshidratación sumamente importante, con un desequilibrio también importante, y que a partir de ahí, bueno, pues van a meritar todo un manejo especial. Entonces tenemos que esta situación afecta de 5 a 9 de cada 10 mujeres que se embarazan. La presentación puede ser desde leve a severa, se puede presentar cualquier hora del día o de la noche. Existe obviamente un esquema de tratamiento, pero nosotros les decimos, este es el esquema que debes de tomar, pero en estas condiciones tú sabes en qué momentos cuando más se presenta la sintomatología para que tú puedas prácticamente hacer y establecer tu posología. Inicia entonces, decíamos, desde las 4 semanas, puede darse hasta las 12 semanas, pero como en medicina no hay palabra de honor, hemos tenido pacientes que esto lo presentan incluso 40 días después de que se ha resuelto el embarazo. Así como la preeclampsia, que se puede presentar también después, exactamente, tiene un símil en su presentación. En la mayoría, afortunadamente, pues se presenta o desaparece a partir de las 16 semanas y solo el 15% continuará presentándolas hasta las 26 semanas. Entonces van disminuyendo las probabilidades y a partir de ahí obviamente es benéfico porque los riesgos de que se nos compliquen las pacientes se van disminuyendo. Después de la 10ª semana, independientemente de todo que decimos de las 16 semanas, si sigue, si persiste y sobre todo si se incrementa, hay que enviar a la paciente para que sea revisada, estudiada, porque acuérdense que existen otros padecimientos como es la mola completa, la mola incompleta, que producen desde el punto de vista hormonal, una cantidad exagerada de hormonas y nos va a propiciar todo esto. Entonces hay que investigar. Bien, entonces la forma más severa de esto es la hiperemesis gravídica. De esta situación es afortunadamente solo el 2% de las mujeres lo van a presentar, afortunadamente. Pero hay que considerarlo precisamente para evitar que nos lleguen a esto. Estas pacientes incluso tienen riesgo hasta de fallecer por un desequilibrio tan extremo que puedan tener. Y hemos tenido casos de pacientes no atendidas en el instituto, pero que nos las han enviado en condiciones sumamente graves de algunas partes de la República. Entonces aquí el dato clásico que se nos va a presentar es la pérdida de peso, la deshidratación. Por eso es que estos elementos, esta medición, hay que tenerla de manera constante con las pacientes para poder detectar cualquier alteración. Y vuelvo a mencionar lo de la preeclampsia, que también desde ahí nos puede hablar de que existe algún tipo de complicación. Y obviamente estas pacientes requieren hospitalización, requieren ser internadas para estudiarlas, descartar otras alteraciones de mayor gravedad y a partir de ahí manejarlas. Bien, estos síntomas, fíjense bien, no dañan al bebé. Incluso estamos hablando de los leves, obviamente no estamos hablando de la situación más severa que se pueda presentar, como es la hiperemesis. Pero no dañan al bebé, incluso hay algunos estudios que hablan de un efecto protector, cosa muy curiosa. Dice que evita los abortos espontáneos, las malformaciones congénitas y un coeficiente intelectual más alto. De ahí es donde concluí el por qué mi mamá me decía cada ratito, cuando yo estaba embarazada de ti, ¿cómo dabas lata? Tenía una náusea y un vómito.
seguramente, y aquí estoy, y aquí estoy. Entonces, las mujeres con náusea severa, hiperemesis gravídica en el primer embarazo, además, por si fuera poco, un porcentaje sumamente alto, hasta 8 de cada 10 puede repetir. Tenemos algunas líneas de investigación ahí en el instituto en donde hemos tratado de establecer la correlación entre hiperemesis gravídica y Helicobacter pylori, que son de los microorganismos que están a la orden del día, y hemos podido observar que la mayoría de ellos, o sea, 9 de cada 10 tienen además Helicobacter pylori. Pero hay que tener mucho cuidado, no nos podemos dar o abusar con los tratamientos pensando que quitándole el Helicobacter le vamos a quitar la náusea y el vómito de la gestación. Desde el punto de vista farmacológico, ustedes saben muy bien cuántos fármacos no les han llegado a sus manos en donde se sugiere dar tratamiento con X o Z. Nosotros aquí, bueno, pues se ha establecido la asociación de dos fármacos, como son la doxilamina y la piridoxina. Estos fármacos, acuérdense que para fármacos que se utilizan durante la gestación deben estar aprobados, por si fuera poco, por los gringos, por la FDA, pero bueno, se supone que están en un registro estricto y que se apegan a todos los ensayos clínicos, que son los de mayor valía, y que por lo tanto, a partir de ahí, se pueden prescribir a cualquier tipo de paciente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que ha sido usado por más de 33 millones de mujeres en todo el mundo y desde 1956. Todo esto obviamente pues refuerza el que su uso no va a tener efectos adversos o va a provocar algún efecto dañino. En Estados Unidos y en Canadá se ha utilizado, como les decía, desde el 56 y en Canadá desde 1979 con otros nombres diferentes, y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia actualmente es el fármaco que recomienda de manera principal para tratar la náusea y vómito del embarazo. En septiembre del 2012, ahí en el instituto, se realizó una revisión sistemática en donde, vean ustedes, muy interesante, se observó el efecto significativo benéfico de esta asociación, doxilamina más piridoxina, disminuyendo la náusea y vómito del embarazo. Se trató de establecer una correlación entre el beneficio y el perfil de seguridad, y a partir de ahí se demostró en 5 metaanálisis que todos los defectos congénitos desarrollados fueron similares a los que presentan el grupo control. Es decir, que todos los que tuvieron alguna alteración cuando se comparó, los que recibieron este esquema y los que no recibieron nada eran similares, lo cual nos habla de que no tienen un efecto verdaderamente significativo. De tal forma que ha permitido establecerlo, este esquema, como una alternativa de tratamiento farmacológico con un riesgo no significativo de teratogenicidad, como en su momento lo fue el dar el tratamiento con la famosísima talidomida. Aquí tenemos la fórmula estructural, la fórmula química, obviamente no vamos a entrar en detalle, pero lo que sí quiero recalcar, el efecto benéfico para reducir la náusea y el vómito. Por sí sola, recordemos que pertenece al grupo de los antihistamínicos y sedantes, y su uso principal es con el tratamiento del insomnio a corto plazo, así como para resfriados y tos. Entonces, no tiene tampoco el efecto tan fuerte como para quitarle el sueño a nadie, y lo que sí hace es que para el manejo que nosotros estamos proponiendo de la náusea y el vómito, sí es bastante efectivo. Aquí algunos elementos que debemos destacar: su mecanismo de acción, bueno, pues es derivado de la etanolamina y sobre todo actúa de forma bien específica en los receptores de H1, precisamente por ese efecto antihistamínico. Tiene un efecto farmacodinámico, hipnótico, sedante, y el que buscamos nosotros antiemético, que además tranquiliza un poquito al paciente. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, hay que destacar que su absorción es bastante buena, es altamente soluble, se absorbe luego de una ingesta de 2 a 3 horas. Su tiempo máximo de absorción, 2 a 3 horas. Por eso, si lo administramos en la noche o en la mañana, en 3 horas ya va a tener el efecto, y esa náusea, ese vómito que presentan los pacientes, pues lo vamos a poder evitar. En lo que se refiere a su distribución, se distribuye con rapidez, se une poco o nulamente a las proteínas, lo cual permite que siga en la circulación, y comparado con otros antihistamínicos es el efecto benéfico que se ha podido observar. Atraviesa la barrera hematoencefálica
Y aquí otro de los datos interesantes que tiene una vida media plasmática de 13 horas. Es decir, que si se lo toma uno, va a permanecer en circulación un buen tiempo para mantener su efecto. En lo que se refiere a la piridoxina, es un fármaco que es sumamente conocido por todos nosotros. Aquí está la estructura química, en donde acuérdense que la piridoxina o vitamina B6 es una vitamina natural, soluble en agua, en alimentos que normalmente ingerimos es donde lo podemos detectar, y se utiliza para prevenir las deficiencias de la vitamina 6, la toxicidad con algunos fármacos que normalmente utilizamos, como por ejemplo para tratar procesos de tuberculosis, o algunos otros fármacos que utilizamos para tratar problemas neoplásicos o bien para antihipertensivos, pero el efecto benéfico de esta vitamina B6 es lo que se ha podido detectar. En lo que se refiere a la anemia sideroblástica con niveles elevados de hierro también nos ofrece algunas bondades. El mecanismo de acción, bueno, aquí hay que recordar que presentan varias formas activas como coenzimas, como es la piridoxina, el fosfato de piridoxal, y todas estas van a irse convirtiendo en fosfato de piridoxamina. Estas formas activas participan, y es ahí donde nosotros nos preguntamos que por qué se daba esto, por qué asociarlo con un antihistamínico, y aquí podemos observar claramente cómo participa en 60 procesos metabólicos ya perfectamente bien estudiados, perfectamente bien analizados, demostrados, en donde se incluye el metabolismo de las grasas, proteínas e hidratos de carbono, de tal manera que esto ha sido benéfico precisamente para tratar a este tipo de pacientes. Desde el punto de vista farmacocinético, bueno, pues se puede administrar por vía oral o intramuscular, se absorbe rápidamente, se almacena en hígado y su almacenamiento corporal total para el adulto es de entre 16 a 27 miligramos, atraviesa la placenta, o sea que como parte del complejo vitamínico que normalmente le damos a los pacientes también tiene su acción. La vida media, como les decía, 15 a 20 días, ya una vez que alcanza su nivel máximo y terapéutico, y se oxida en el hígado produciendo el ácido 4-piridóxico que se excreta en la orina. Se administra, como les decía, entonces en este caso, para esta combinación, por vía oral, cuya indicación es la que ya hemos manejado desde el principio, y las dosis recomendadas son de 10 miligramos tanto de doxilamina y piridoxina, y se administran en la mañana y 2 en la noche. Es la dosis que se recomienda, pero acuérdense que nosotros como médicos siempre tenemos que tener en mente que lo primero es no hacer daño, y si la paciente no lo amerita o tiene un control o tiene un momento especial en donde esté presentando la sintomatología, podemos ser un poquito elásticos y prescribirlo ya de manera muy específica. Entonces el efecto obviamente pues, es la reducción significativa de las náuseas. Las reacciones adversas, bueno, como todos los fármacos hasta la simple aspirina, el ácido acetilsalicílico, todos tienen sus efectos. Entonces, en este caso, los estudios que se han hecho y que se han reportado han sido mínimos, por lo tanto, se puede utilizar con toda la confianza que existe para evitar los efectos adversos, como les decía, y sobre todo con los estudios que se han realizado por la FDA para su manejo en este tipo de pacientes. El esquema, entonces, ya una vez que hicimos los estudios para poder establecer la efectividad, pero sin rebasar el efecto deseado y no caer en los efectos adversos, es la combinación entonces de 10 miligramos de succinato de doxilamina, 10 miligramos de hidrocloruro de piridoxina, que forman precisamente este medicamento que, como les decía, después de varios estudios, pues se demostró su seguridad, su eficacia, indicado precisamente para este tipo de situaciones especiales, en donde yo les pido de favor que lo consideren cuando llegue una paciente y no les den recomendaciones caseras, que porque Chonita dijo que si te tomabas el tepescohuite a lo mejor puede funcionar, o algún otro tipo de test o de sustancias que se pueden utilizar, pero que carecen de todos los estudios de rigor para precisamente deslindar ahí responsabilidad respecto a los efectos adversos que esto puede presentar. Les agradezco mucho su atención y espero haya sido de utilidad.
Bien, agradecemos al doctor su presentación. Vamos a dar su reconocimiento por parte del sistema. Doctor, por favor. Bien.